bien especial, a pesar de la lluvia y a pesar de cualquier inconveniente. Es una noche especial. Ah, tenemos una tarea hoy. Queremos concluir las 7 cartas que el Señor mandó a las iglesias en Asia Menor. Y creemos que es un mensaje de actualidad, de mucha actualidad y necesario para nosotros en esta noche. Ah, sí, yo espero que me den un poquito de tiempo. Yo siempre estoy tratando de que estas predicaciones sean de 45, 50 minutos, casi llegando a la hora. Yo creo que hoy nos vamos a extender un poquito porque es un poquito la conclusión también de todo lo que estamos viendo. Así que vamos a presentarle este tiempo al Señor en oración. Padre bueno, tú sabes con cuánto regocijo llegamos a tu palabra, pero también con una sensación de temor, porque es tu palabra, no son nuestras ideas, nuestros pensamientos, y muchas veces ni siquiera lo que quisiéramos hablar, y por lo tanto queremos ser usados por ti. Que tu Espíritu Santo se encargue de mí y de mis hermanos, y que tu nombre sea glorificado en esta actividad. En el nombre de Jesús. Amén. Yo espero que ustedes hayan hecho la tarea de revisar el contenido de las notas, los que pidieron las notas del hermano Larsen. Él hace un análisis interesante de de las cosas que Dios aprueba de las iglesias, de las cosas que Dios desaprueba de las iglesias. Haciendo un cuadro bien interesante de esto. Eh, y él también presenta las diversas formas de ver estas iglesias. Y hay una corriente bien fuerte que quizás la que más influencia tiene para nosotros en cuanto a cómo ver estas cartas, es que ven en cada iglesia un periodo histórico, ¿no? Y cuando llegan a esta última carta, dicen, este es el reflejo de la iglesia hoy en día. Y creo que en este punto sí estoy de acuerdo, así 100% de acuerdo con los que piensan así, de que realmente la iglesia de la Odisea refleja la iglesia de la actualidad. Tiene todas las características, tiene toda la forma. Algunos dicen que la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea hablan de la iglesia de la actualidad. Pero yo creo más que es esta iglesia, la iglesia de la Odisea. Yo espero que usted haga el ejercicio. Y el otro ejercicio que quiero que esté pendiente en su corazón es de aplicarse estas mismas reglas. Por eso que al final de cada carta Jesús dice, el Espíritu, hay que poner atención a lo que el Espíritu le dice a las iglesias, ¿no? Entonces yo quiero que no nos perdamos no nos perdamos vista esta realidad para nosotros, apliquémoslo a nosotros como iglesia, como individuos. Y sería bueno tratar de ir pensando qué cosas se aplican a nuestra iglesia, qué cosas el Señor tendría que llamarnos la atención a nosotros como iglesia, cuál es el remedio, porque es interesante, Jesús no solamente dice esto está mal, sino que Jesús dice esta es la forma de curarse. Y este es el estímulo, le voy a dar un premio al que lo logra, es la tónica. Y puede ser que al hacerlo usted con humildad delante del Señor, salga un producto muy bueno para hacer los ajustes necesarios. Porque estoy seguro que ninguno, después de 6 iglesias que hemos estudiado, puede decir, yo no tengo ningún problema. Yo creo que todos hemos encontrado uno que otro problema. Esta iglesia de la Odisea es muy interesante.
Es una iglesia, la ciudad de la Odisea fue fundada por uno de los, de los hijos de Alejandro el Grande, de, cuando se dividió el imperio. Eh, y este que fundó esta ciudad le puso el nombre de su esposa, que de paso también era su hermana, o la hermana que también era su esposa, Laodicea. Y el nombre de la ciudad es la Odisea. Y es interesante que el significado en el original de la palabra significa, tiene varias opciones. Significa opinión, significa juicio, significa pueblo bajo juicio. Me pareció interesante porque resume lo que es la iglesia. Es una iglesia que va a estar bajo juicio. Una iglesia que va a estar bajo juicio. Una iglesia en una ciudad muy rica, una ciudad con recursos ilimitados. Quizá de todas las ciudades que hemos visto, esta era la ciudad más rica. Tenía dos grandes industrias, tres grandes industrias. Una era, el, tenían, procesaban una lana negra. Lo negro siempre cuesta más, ustedes saben, ¿no? Una lana negra con la cual hacían vestidos, hacían alfombra y como era especial la lana negra, entonces tenía mucha venta en todas las ciudades del Imperio Romano, tenía mucho. Así que los negociantes de ahí eran gente opulenta y habían procesado una tableta, habían hecho un tipo de tableta con una piedra que se encontraba en la Odisea, y esta piedra diluida en agua servía como colirio para los ojos. Voy a ver si consigo para mí. Y era efectivísima y todo el mundo quería y compraba esa piedra para diluirla. Algunos lo vendían ya en forma de polvito, otros en forma de tableta. Así que era un negocio y igual tenía cualquier cantidad de gente que compraba. Así que eran ricos. Y también tenía una escuela de medicina muy grande, muy conocida, en esa época del Imperio Romano. Una iglesia, perdón, una ciudad riquísima, riquísima. Eh, lo único era que cuando se le escribe esta carta, ya la Odisea no tenía esa prestancia y ese poder económico, ya era más que todo eran los recuerdos. Ellos vivían ya de los recuerdos, de los éxitos del pasado, vivían, ¿no? Vivían recordando lo bueno que eran, lo bueno que tenían. Sí, pero sí tenían recursos porque para el año 60, y esto fue escrito en el 666, hemos dicho aquí que en el 90 y casi en el 100, ¿verdad? Entre 95 y 100. En el 60, esta ciudad había sido destruida por un terremoto y ella, ellos mismos se pagaron su reconstrucción, a diferencia de las otras ciudades que fueron destruidas, que necesitó que el Imperio Romano la reconstruyera. Ellos dijeron, no, nosotros queremos ayuda, nosotros podemos. Y realmente las ruinas que uno puede ver en las fotos, wow, era una majestuosidad increíble. Los gimnasios, las bibliotecas, las, los templos a los dioses, el mármol era algo común en esta ciudad. O sea, había mucha riqueza, pero ya cuando la carta le llega, estamos hablando ya de todo esto era pasado, todo está pasado. Y Jesús le escribe una carta. Esta iglesia queda cerca, aproximadamente unos 15 kilómetros de Colosas. Así que algunos piensan, ustedes saben que Pablo le escribió una carta a la iglesia de la Odisea,
carta que el Señor no protegió para que se preservara como otras cartas de Pablo. Y se habla de la carta perdida del apóstol Pablo, que algunos dicen que la carta perdida de la Odisea es precisamente la carta a los Efesios. Igual Colosas queda bien cerca de ellos, y algunos piensan que la carta de Colosas era dedicada a los... Bueno, algo les tocaba a ellos por la cercanía que tenían unos con otros. Pero lo cierto es que no tenemos muchos datos, más datos en cuanto al origen de la iglesia. Algunos piensan que fue uno de los discípulos del apóstol Pablo que fundó la iglesia. Ahora, Jesús se presenta y cuando uno ve la presentación de Jesús, va a entender un poco lo que viene, ¿no? Siempre la la introducción de Jesús, Jesucristo, nos va a dar a nosotros un vislumbre de por dónde viene la cosa, ¿no? Es muy importante saber. Me gustaría que si ustedes llegan a desarrollar la idea de hacer una carta para su iglesia, me gustaría saber cómo, cuál de estos títulos utilizarían para la introducción. Eh, Jesús se presenta aquí, Jesucristo se presenta aquí como el Amén. Wow, el Amén. El testigo fiel y verdadero. Ya la cosa pinta dura, ¿no? El amén, el término amén significa, es una confirmación, es una afirmación, es un cierto. Eh, y por eso el amén entre nosotros los cristianos, en el argot del cristianismo, es muchas veces lo usamos incorrectamente. Yo no sé si hasta algo blasfémico, porque lo usamos en lugares que no va. No, nos dice, hermano, ¿quiere café? Decimos y que amén. Perdón. Eso es ciertísimo, ciertísimo, que no tiene doblez. O puede ser que el que te lo ofrece, te lo está ofreciendo, pero no lo tiene y tiene que ir a comprarlo, o tienes tú que ir a comprarlo. O sea, el amén, el Señor Jesús, precisamente en su ministerio, utilizaba mucho este término, amén, amén, que lastimosamente se pierde en la traducción en el español con desierto, desierto. No es tanto desierto, desierto que diciendo, sino lo que él está diciendo, sí, 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 esto es así. Y por eso el apóstol Pablo dice que cuando uno ora y uno tiene que saber cuando dice amén. Hay gente que se la pasa diciendo amén toda la distancia y no entienden lo que están diciendo. Jesús, tanto es así que Jesús tiene un título que él es el amén. Yo soy lo ciertísimo. Lo ciertísimo soy yo. Yo soy la encarnación del amén. O sea, tenemos que tener cuidado cuando usamos el amén tan coloquialmente, ¿no? Y eso se nos ha pegado como cristianos, usar el amén. En estos días chateaba con un hermano y le pregunté algo, me pone que amén. Y yo me quedé, espérate, ¿qué quiere decir con amén? ¿Que sí o está usándolo como qué? ¿No? O sea, el amén tiene su lugar, tiene su lugar. Y Jesús estuvo diciendo, yo soy el amén, yo soy el verdadero, yo soy lo cierto, yo soy lo seguro. No solamente yo soy lo cierto y lo seguro, sino que yo soy testigo fiel y verdadero. Wow, testigo fiel y verdadero. Qué importante eso es eh, en lo que Jesús va a hablar. O sea, Jesús dice, yo no tengo dobleces, yo no tengo dobles intenciones, yo no estoy diciendo lo que estoy diciendo para quedar bien con alguien. No, 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 yo
soy fiel en lo que digo y yo soy verdadero. Ya a estas alturas de la presentación de Jesús, uno ya comienza a buscar su esquina, ¿no? Uno ya comienza a buscar el fondo del salón lo más lejos posible del maestro, porque esto significa que el maestro va a soltar algunas cosas muy duras, muy duras. Está diciendo, yo soy el amén. Ten cuidado conmigo porque yo no ando con dobleces. Yo soy, lo que voy a decir es de acuerdo a mi carácter, de que yo soy fiel y verdadero. Hoy en día, hoy en día hay problemas con esto de ser fiel y verdadero y de ser exacto, ¿no? Vivimos una sociedad de cristal, no solamente la generación de cristal que predomina, que no aguantan nada, que todos se quejan, que pobrecito de mí, que y quizá para nosotros que vinimos de un entorno tan crudo y tan duro entre nosotros, en nuestra cultura panameña, donde nosotros cuando niños en la escuela al negro le decían negro, al cholito cholito, al fulito fulito, al flaco flaco y al gordo gordo, y nadie se andaba suicidando por eso, simplemente esa era parte del paquete de aceptarse tal y como era, y nadie se sentía ofendido por eso. Hoy en día tú no puedes usar ninguno de esos términos porque es racismo, es, qué sé yo, falta de tacto, y es una sola queja y una sola... Y interesante que esta carta, aparte de las otras que Jesús ha hablado fuerte, esta carta, estoy seguro que si nosotros la publicáramos en internet mañana, en Facebook, recibiría condenación por ser demasiado crudo. Y es interesante porque parte del mensaje del cristianismo es un mensaje crudo. El problema que ha tenido la iglesia es precisamente al suavizar el mensaje, y ha sido todo un proceso, ¿no? Eh, Suavizando el mensaje de salvación, la forma de presentar el mensaje de salvación, que no, el pecador no es confrontado con su pecado, sino todo lo contrario, es justificado por nosotros. No, bueno, esas son debilidades humanas, sí. Mira, pues, esa cosa se puede superar, usted tranquilo, que no lo confrontamos con que si tú no cambias, si tú no te arrepientes, no puedes heredar el reino del cielo. Entonces le quitamos todo lo de arrepentimiento y todo lo que tenga que ver con reconocer su situación para facilitar la entrada. Y después nos quejamos de que esta persona nunca se desarrolla como un buen discípulo, pero la culpa la tenemos nosotros en la forma que hemos presentado el Evangelio. Y peor aún, cuando hablamos de la presentación de las predicaciones, que muchas veces es una hamaca, eh, la iglesia no es confrontada con su pecado, sino que es justificada. Eh, Ayer escuchaba a un autor de un libro que escribe el poder del mensaje populista, haciendo un análisis de los populistas, sobre todo en América Latina, ¿no? Sobre todo el presidente de México. Y él decía eso, de que la narrativa que ellos utilizan es tan hipnótica que justifican lo injustificable, se quitan de encima se quitan de encima la responsabilidad y se la atribuyen a otro, y eso los mantiene en una popularidad increíble, porque lo fascinante de este señor en México, que todavía mantiene un 60% de popularidad. Y uno se pregunta, pero ¿cómo es posible? Es la narrativa. Y en la iglesia tenemos una narrativa muy,
muy condescendiente, muy ah, demasiado aquello de que ponte en el lugar del otro. Claro, vamos a ver cómo lo hace Jesús. ¿Sí? Vamos a tomar de ejemplo a Jesús, cómo maneja Jesús una situación donde hay pecado y cómo él lo confronta. ¿Sí? Otra de las cosas que Jesús se presenta, no solamente como el fiel y verdadero, sino que se presenta como el principio de todas las cosas de Dios, el principio de toda la creación de Dios. Y este título es interesante porque es la base para sobre todo los testigos de Jehová, que dicen que este versículo indica que Jesús es una creación de Dios, que Jesús es la primera, creo que ustedes lo han oído, si han hablado con Castigo de Jehová, se habrán dado cuenta que utilizan este versículo para decir que Él es una creación, la primera creación, ¿no? Que Él no es Dios, sino que es una creación de Dios. Bueno, no, otra vez, el problema cuando uno se acerca a la palabra de Dios sin discernimiento espiritual, llega a ese tipo de conclusiones. Este término de ser el principio de la creación de Dios, Juan lo utilizó también diciendo de que por él fueron creadas todas las cosas y sin él nada de lo que fue creado ha sido, nada de lo que así es sería creado. O sea, Jesucristo es el origen de la creación. Y muy poco de nosotros vemos a la segunda persona de la Trinidad como creador, ¿verdad? Por lo general pensamos que el creador en Génesis capítulo 1 es Dios Padre. Pero Juan, en Juan 1, nos aclara que el creador es la segunda persona de la Trinidad. Y que creó todas las cosas y que por él subsisten, dice Hebreo. Y eso es algo que hay que recordar. Entonces, fíjate, que bueno, en la presentación eh, espeluznante de Jesús. Yo soy el amén. Yo soy el final. También lo he dicho en Apocalipsis, soy el principio, el alfa y el omega, ¿no? El principio y el final. En mí se resume toda la verdad. Soy testigo fiel y verdadero. Y soy el generador, el que genera toda la creación de Dios. Wow. En esa forma, Él se presenta y cuando arranca, no, no entra con preparando el terreno. La preparación del terreno es decir, fíjate quién te está hablando. Fíjate quién te está hablando. ¿Sí? Fíjate quién te está hablando. Y te voy a decir una cosa. Yo conozco tus obras y que no eres frío ni caliente. Por lo tanto, te vomitaré de mi boca. Wow. Si nosotros fuéramos de la iglesia de la Odisea y recibimos esta carta, imagínense que usted está sentado escuchando y emocionado de que ya le tocó el turno de leer la carta de su iglesia y que Jesús le dice, ¿sabe qué? Tú no eres frío ni caliente, por tanto te vomitaré de mi boca. Le produces náuseas, me produces náuseas. Cuando te veo, cuando te oigo, me dan ganas de vomitar. En esta generación decir esto sería candidato a que te cierren la cuenta. Y uno se va, ¿cómo es posible que una iglesia llegue a provocar náuseas a Dios?
¿Cómo es posible que una iglesia llegue a provocar náuseas a Dios? Y otra vez, Jesús está utilizando algo del entorno geográfico del área, y para ello era clarito, clarito lo que Jesús está diciendo, no tenían dudas. Eh, la Odisea, en la Odisea había muchas fuentes termales, por eso eran famosos las medicinas también de la escuela de medicina de la Odisea. Ellos curaban mucho en fuentes termales, agua, eso es el agua que sale básicamente de los volcanes, y es agua medicinal, no solamente por el calor del agua, lo caliente del agua, sino también por la mezcla de elementos que tienen las aguas, son aguas medicinales. Eso es así. Y Jesús, la iglesia de la Odisea, la gente de la Odisea, para traer agua, porque ya está, las fuentes de agua ya estaban rodeadas de estos pozos termales, traían en tuberías, así ya existían las tuberías, no de plástico, pero habían tuberías de metal, que traían el agua de otras fuentes frescas. Y el agua cuando salía venía fresca. El problema era que las tuberías estaban sobre la tierra, y la mayoría del lugar donde pasaba el agua en esas tuberías eran lugares de estos, de estos saunas naturales. Así que el agua cuando llegaba a la Odisea llegaba tibia, no llegaba caliente, no llegaba fría, sino tibia. Además venía por una tubería de metal. Ustedes se imaginan cuando alguien emocionado iba a tomar esa agua y era tibia, pues se revolvía todo, ¿no? Si ustedes recuerdan, antes de todas las medicinas que nos dan ahora para los dolores de garganta, la receta era agua tibia con un poco de sal y hacer gárgaras con eso. Y uno no sabía por qué, porque muchas veces el dolor de la garganta seguía, pero también te hacía vomitar, y uno decía que era la sal. No es tanto la sal, era el agua tibia la que producía eso. Y Jesús dice, mira, ustedes no son ni fríos ni son calientes, ustedes son tibios. Y si ustedes fueran fríos, está bien, fueran calientes, está bien, pero ni a eso llegan. Están en el término medio. Y el término medio a mí no me gusta. A mí el término medio me produce náusea. Y esto me llama la atención porque por lo general la gente hoy en día no quiere los extremos, ¿no? Hay una campaña contra ser extremista. No hay que ser tanto, no, el término medio, no hay que ser fanático, no hay que estar. Sí, sí, está bien que amemos al Señor, pero eso de estar estudiando todo el tiempo y de estar orando y estar congregándose con los hermanos y buscar, no, con mesura todas las cosas, ¿no? Lo que esta gente no sabe es que esa actitud a Jesús le produce náusea. Si fuera frío, ya pues, eres frío. No se puede esperar más de ti. Y si estás perdón, en la candela, y le estás metiendo ganas, le estás metiendo tiempo, le estás metiendo recursos, le estás metiendo entusiasmo y emoción, está bien, está bien. Pero si tú piensas que no, el término medio es lo bueno. Aquí no hay que hacer mucho, ¿no? Bien, aquí hay dos pecados. Aquí hay dos pecados. El, el, el total abandono de las cosas de Dios, o el poco importa de las cosas de Dios.
Qué tristeza, ¿no? Encontrarse con hermanos así en la iglesia. Ya no tienen, hermano, que vamos a invitarte a un estudio que no sé, que no tengo tiempo, que además yo estudié eso hace tiempo, el mismo tema, sí, ya yo conozco eso, ya yo me lo sé, yo lo puedo enseñar. Hermano, no participan de ningún estudio, no participan. Si hay que levantar ofrenda, dice, bueno, pero ¿por qué siempre pidiendo plata? Si hay que pedir oración, se cansan de orar. No, dicen que van a orar, pero no oran. Eh, Llegan tarde se conectan tarde, pero no llevan a nadie por los cachos en este caso. O sea, es una total actitud indiferente a las cosas de Dios. Saben que eso les molesta. Si ustedes se fijan en las cosas que a Dios le molesta, que hemos visto desde el capítulo 2 de las iglesias, en la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso a Jesús le molestaba qué cosa? Que habían perdido su primer amor. Otra vez, la indiferencia ya hace mucho tiempo, ya. O basarse en lo que eran antes. Que nosotros, pero antes yo participaba, antes yo apoyaba la escuelita de verano, yo ofrendaba para apoyar a un obrero, pero todo ese yo es pasado. ¿Qué estás haciendo ahora en el presente? ¿Qué estás haciendo ahora en el presente? Y para Jesús esto es lo importante, y es el debate, y es la bronca. Ustedes están tan fríos que lo único que ustedes hacen es que sí mueven a Dios a arquearse, a querer, querer vomitarlos. Y esta es una expresión que, que otra vez el Antiguo Testamento nos viene a ilustrar. En el Antiguo Testamento, ¿recuerdan esta expresión? Cuando perdón, cuando Dios que iba a entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida, ¿se recuerdan? Y estaban ahí los cananeos, los eteos, todos los eos estaban ahí. ¿Qué dice Dios? A esta gente ya llegó al límite de su pecado y yo los vomitaré de la tierra. Y le advierte a Israel que si ustedes caen en lo mismo, también los vomitaré de la tierra. Así que no es una acción desconocida para nosotros el hecho de que Dios, hay pueblos, hay naciones e iglesias ahora que le producen náusea, Para mí esta figura es bien fuerte, porque por lo general tenemos la imagen de un Jesús sentadito, cargando una oveja, un Jesús amoroso, tierno. Ahora vemos un Jesús que dice, ustedes me producen ganas de vomitar. Wow. El problema de la iglesia de la Odisea era que se dormía literalmente en los laureles, se dormía en lo que habían hecho en el pasado. Y puede ser que nosotros a estas alturas estemos igual. Puede ser que nosotros estemos pensando que lo que hicimos en el pasado es suficiente, nos da suficiente créditos como para tomarnos un 5, cogerla con calma, o sea, ya le pusimos ganas. Hace años yo vengo trabajando en esto y ya llegó mi tope, ya ni frío ni caliente. Y lo tibio se nota en nuestra relación con Dios, nuestro tiempo a solas con Dios, nuestra relación. eh, ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? Uno escucha gente decir, es que a veces uno va a hacer el reto, ¿no, hermano? Vamos a orar por una hora, ¿no? Hay que orar.
Y bueno, esto, una hora, ¿no? Me decía, si a los 5 minutos ya yo dije todo lo que tenía que decir. 5 minutos. ¿Y sabe por qué ocurre eso? ¿Sabe por qué? Y yo pensaba también así, "Bueno, una hora es mucho, una hora es mucho. Porque tenemos una definición de oración que nos da pie a creer esto. Aunque se nos enseñó que orar es hablar con Dios, nosotros no hablamos con Dios, sino que nosotros le pedimos a Dios. Y como siempre estamos pidiéndole a Dios, los 5 minutos son suficientes. Ya no hay más que pedir. Pero si realmente le hiciéramos caso a la definición de que hablar, orar es hablar con Dios, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Porque si tú tienes comunicación, estás hablando, estás eh, compartiendo tus necesidades, tus intereses, eso tiene tiempo para cuando acabar. Eso no tiene tiempo. Era lo que decía este predicador, ¿no? Cuando le dijeron, no, que vamos a hacer una oracióncita, dice, no, pero si yo desde que salí de mi casa estoy orando, yo estoy en permanente oración, en permanente comunión, al estilo de Jesús, que estaba en permanente comunión. La oración es comunión con Dios, no es el acto de pedirle a Dios. Acuérdense que en las definiciones de oración, en las diferentes etapas de la oración está la parte de petición, pero la oración es mucho más, adoración, la oración es conversar con Dios. Entonces, estos ya todo eso lo habían superado y tenían otro tipo. Ahora, Jesús, me encanta que Jesús le dice, tú eres tibio, pero yo tengo la receta. Yo tengo la receta. Tú tienes un problema serio, te voy a dar un diagnóstico, ¿no? A la iglesia soberbia, una iglesia llena de gente soberbia, gente que posiblemente en el pasado habían hecho muchas cosas. Entonces, tú eres, tú eres digno de lástima. Tú, tú eres digno de lástima, miserable, pobre, ciego. Eso es lo que tú eres realmente. Desnudo. Y todos estos epítetos son bien fuertes. Son bien fuertes. Para los que piensan que el evangelio blandengue que predicamos nosotros, el evangelio de apapachamiento que tenemos, aquí Jesús no está apapachando, pero lo está haciendo en amor. Esto es importante. El asunto no es que hay que hablar con rabia o con odio o con menosprecio a los hermanos, pero sí decir la verdad en amor, decir la verdad en amor, ¿no? Sí. Y Jesús se lo dice, ustedes son miserables, ustedes son dignos de lástima, ustedes tienen un problema de ceguera, ustedes tienen un problema de pobreza, ustedes realmente están desnudos. Ahora, fíjense que todos estos epítetos, todos estos insultos, es precisamente por su condición espiritual. Ellos se creían en la gracia de Dios y se habían dormido de ese lado y ya simplemente disfrutar la gracia de Dios, pero realmente no la estaban disfrutando porque no tenían comunión con el Señor. Entonces eran miserables, eran miserables. Se creían que tenían una visión correcta, que ese era el tope. Llegamos aquí ya, bueno, aquí a dormirnos en los laureles. No, están ciegos. Ellos se creían que esa fama
de lo que habían hecho anteriormente, era suficiente créditos para el presente. Eso es, ustedes están en desnudo, ustedes no tienen nada que los cubra. Ellos pensaban que, que estaban, que eran ricos, ¿no? Que eran ricos. Eso es, qué riqueza ni qué nada, ustedes son unos pobres. Y ellos pensaban que realmente, como eran ricos, vestían bien. Y eso dice, ni siquiera eso, ni siquiera tienen harapos, simplemente están desnudos. El pecado de la iglesia hoy en día, precisamente aquí se resume, la soberbia que tiene la iglesia evangélica, conservadora, blanca, precisamente es una soberbia increíble, es una actitud de que no tenemos. Yo siempre recuerdo al director de las campañas de Billy Graham, la noticia, dijo, nosotros tenemos totalmente organizado, tenemos todo tan organizado, solo dijo él, que no necesitamos, ni siquiera necesitamos el Espíritu Santo. Soberbia. Ahora tenemos televisoras, tenemos satélites, tenemos internet, ahora tenemos, nos movemos, tenemos plata. Alguien decía que la iglesia de hoy en día ya no puede decir aquello que ya no tengo ni oro ni plata. Ahora sí tiene oro, sí tiene plata. Pero no le puede decir al necesitado, levántate, porque no tiene poder. La iglesia hoy en día se ha casado con el poder político, eh, no solamente en el norte, no solamente en el norte, aquí en nuestro territorio, nuestra tierra. Te vieron para las campañas políticas cómo andaban buscando aliar y buscando al candidato potable, el candidato políticamente potable que no aceptara los derechos de los LGTBHO349, que no apoyara el aborto, que no apoyara no sé qué, y estaban ofreciendo los votos de todos nosotros los cristianos al candidato que llenara estos requisitos. ¿Qué es esto? Y llevar, porque ahora tiene poder la iglesia, estoy hablando aquí de la iglesia en general, la iglesia, lastimosamente, la iglesia conservadora en Estados Unidos, te vieron cómo se casó con el señor Trump, porque ese era el Mesías. Y todavía hay gente por ahí poniendo cosas a favor de este señor, que más parece el anticristo que el Mesías prometido, pero confundiendo y enredándose y abandonando los principios bíblicos, porque ahora tiene poder, ella tiene poder. Ahora nosotros podemos hacer y deshacer. La sentencia de Jesús es bien fuerte. ¿Y sabe qué? Mira, yo tengo una receta para ti. Yo tengo una receta para ti. Para tu pobreza, le ofrezco el oro. Ven a mí, compra oro fino, oro, oro refinado con el fuego, dice. Qué bonita expresión esa. Un punto aquí, un paréntesis aquí. Pongan atención a la figura del oro, porque va a aparecer mucho. El oro, que para algunos el oro, las calles de oro, ellos dicen que la Biblia dice que la Nueva Jerusalén tiene calles de oro. Esto me recuerda a un predicador dominicano que en tiempo de estudiante me lo encontré en los pasillos
y me dijo, Víctor, que debe ser chévere cuando estemos caminando en las calles de oro. ¿Tú te imaginas? Yo le decía, ¿sabes qué? Perdón, pero la Biblia no dice que en la calle de oro. Dice, como de oro, como de oro. Así que pongan atención todas las referencias que hay al oro, qué significa, y cuándo es oro y cuándo es como oro. Y aquí Jesús le dice que que ellos que tenían toda una banca enorme, era una de las grandes riquezas, eran tan ricos que tenían los bancos más importantes de Roma estaban ahí en la Odisea. Jesús le dice que compren oro refinado con fuego. El oro refinado con fuego significa santidad. Compren santidad. Yo les doy santidad. Acérquense a mí. El problema es que ustedes están tan lejos que no captan la santidad mía. Pues si ellos estuvieran cerca de mí, dejarían de ser pobres y serían ricos con el oro de mi santidad. Así que oro en la Biblia tiene que ver con santidad, tiene que ver con purificación. Y Jesús le dice también, ¿sabe? Yo los puedo vestir, ustedes están desnudos. Yo voy a vestirlos con ropas blancas. Ustedes recuerdan lo que significa las ropas blancas, ¿verdad? Ya lo vimos anteriormente. También tiene que ver con ser vencedor, tiene que ver con la santidad. Jesús le está invitando a que el colirio que ellos vendían, que era efectivo, Él le está ofreciendo un colirio del Espíritu para que sus ojos sean abiertos y vean la verdad de Dios. ¿Sabe, hermano? A mí me preocupa el pueblo de Dios, la falta de discernimiento espiritual que tiene con la palabra. Tiene la palabra de Dios ahí, leyendo la palabra de Dios y, y, y no la capta. Y una de las razones por la cual no la capta es lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 14, 15, 16, donde el apóstol Pablo pide espíritu de sabiduría y de revelación para que los ojos espirituales sean abiertos. Queremos leer la Biblia con los ojos humanos y nos damos una enredada. Necesitamos que el Espíritu Santo, que fue el que inspiró al autor para transcribir, nos abra los ojos para que nosotros podamos entender. Y Jesús lo que está ofreciéndole ahí, yo te voy a dar un colirio, que es el Espíritu Santo, para que tú veas bien. Te voy a vestir, te voy a poner en condiciones para que tengas comunión conmigo. Miren, la insistencia de Jesús, la iglesia tiene que entender esto, la insistencia de Jesús es para que nosotros tengamos comunión con Él, si entendiéramos eso. Sí, la adoración es importante, los cantos son importantes, que tienen que ser adoración a Dios, que es una belleza cuando uno escucha, por ejemplo, a mí me fascina mucho escuchar a Jaime Morrell, porque son himnos de adoración. Nunca es ponerme a mí como en medio recibiendo, sino a mí dando adoración. Y Jesús lo dice en, en otra figura. Y qué triste, esta figura es bonita, pero es triste a la vez. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. Espérate. Perdón. Primero, este versículo no está hablando de evangelismo. Yo sé que en evangelismo explosivo se utiliza para hablar de evangelización, pero en el contexto ya saben ustedes que esto está hablando de evangelismo. No es la puerta del individuo. ¿Se dan cuenta? ¿Verdad? A la puerta de quién está tocando Jesús. De la iglesia. Esta iglesia nauseabunda
No solamente estaba desnuda, pobre, desdichada, infeliz, sino que Jesús no estaba allí. Fíjense dónde está Jesús. Jesús está fuera. Jesús está fuera de esta iglesia nauseabunda. Qué cosa más dura. Una iglesia sin Jesús. Una iglesia sin el Espíritu Santo. Y las hay, ¿eh? Las hay. Las hay. Las hay. Cuando uno llega a esta iglesia uno puede sentir el frío del amor, que es algo que no puede expresarlo con palabras, pero es evidente. Ahí no está el fuego del Espíritu Santo. Ahí no hay vida. Jesús mismo está afuera. Yo le pedí a Jairo que buscara un cuadro porque no me dio tiempo de... Nos quedamos sin internet por un momento, así que hay un cuadro, pero muy famoso, donde Jesús está tocando la puerta. Pero lo bonito del cuadro, el original, por ejemplo, el autor lo llamó la luz del mundo, que para nosotros en otro es Jesús está tocando la puerta. Hay un Jesús bien, bien trajeado, que en una mano tiene una lámpara que ilumina la puerta y él está tocando la puerta. Eh, la puerta se ve vieja, las paredes se ven viejas, hay maleza por todos lados, es una casa en ruinas, se puede decir. Dice que el autor del cuadro lo criticaron, alguien lo criticó, porque si uno se fija bien en la puerta no tiene picaporte, no tiene manigueta en el cuadro original. Y le preguntaron a él que por qué cometió ese error de no ponerle un picaporte, porque siempre hay gente que ve pues, otras cosas. Y él dice, no, no hay ningún error. El picaporte está adentro. La puerta se abre de adentro, no de afuera. ¿Y qué representa este cuadro de Jesús tocando la puerta? De aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, ¿qué ahora? Yo quiero entrar, compartir con él, comer con él y él conmigo. ¿Qué está buscando? Jesús anhela comunión. Jesús anhela comunión. ¿Cuándo entenderemos nosotros eso? Jesús no quiere mi plata, Jesús no quiere mi tiempo, Jesús no quiere un sacrificio enorme, Jesús quiere tener tiempo conmigo, que le converse, que le platique. Todo lo demás viene después, que hemos hablado y que yo entiendo por dónde va la cosa y cuál es la parte que me corresponde a mí. Y Jesús está diciendo a la iglesia, yo quiero entrar para tener comunión con ustedes. Yo quiero tener comunión con ustedes. Y a veces estamos tan entretenidos cuando nos reunimos, haciendo tantas cosas, que se nos olvida que Jesús está allí para tener comunión con nosotros. Estamos tan entretenidos en pedirle cosas que se nos olvida que tienen que tener comunión. Qué rico. Ah, no sé con quién tú tienes comunión personal, pero qué rico es cuando uno puede sentarse, hablar con la esposa, tomarse un café, hablar de, vaya, de las cosas personales de uno, sin que nada te entretenga. ¿Cuánto tiempo has pasado tú con Jesús últimamente así? Estás apurado, que son 15 minutos de devocional, 5 de canto, 5 de lectura y 5 de oración. ¡Pum! Salgo volado. Eso no es comunión. Eso no es comunión. Perdón, eso no es comunión. Hácelo a cualquiera de a tus padres, o a tu esposa, a tu esposo. Hazle eso, a ver qué pasa. Ahora, esposa, te voy a cantar un corito, esposa mía, y después voy a orar unos 5 minutos y chao. Mejor empieza
y sigue en el camino a la parada, conversando con Jesús, en el transporte, cuando entras, cuando sales. Y Jesús aquí está hablando de la iglesia. ¿Hay en tu iglesia comunión con Jesús? Si Jesús no llegara un domingo a tu iglesia, ¿se sentiría que de repente dice, iba acá, ¿qué pasó? El maestro no ha llegado. Jesús desea comunión con nosotros. Urgente, urgente. Hay cosas que Él quiere conversar contigo y solo contigo, con más nadie, con más nadie. Y tú necesitas hablarle a Él cosas que solo Él debe oír. La, la esperanza, el, la promesa que Jesús ofrece es bien, bien bonita y bien fuerte. Entonces dice que al vencedor, al que logra vencer la soberbia y la tibieza, que le dan náuseas a él, que le dan asco a él le ofrece, y esto es grande, hermano, sentarse con él en el trono que él tiene al lado del Padre. ¿Entendemos eso, hermano? Hemos, hasta esa visión que tenemos nosotros de la eternidad es tan pobre, tan poco motivadora, ¿no? Algunos se preguntan, pero uno qué va a hacer en el cielo. Nada más está viendo las calles de oro y qué vamos a hacer en el cielo. Bueno, hay algo que tenemos que digerir primero. A ver si entendemos lo que Jesús nos está ofreciendo aquí. A ver si entendemos. Jesús está ofreciéndonos sentarnos al lado de Él, que Él está al lado del Padre, nosotros vamos a estar sentados con Él. ¡Wow! Ahora están pensando, pero si somos tantos, ¿cómo cabemos? Ese problema se lo dejamos a Dios. Él sabrá cómo va a hacer que todos nosotros estemos sentados con Él. Pero miren la grandeza de esto. Jesús está ofreciendo su gloria a nosotros. Esto es grande, eso va más allá de las nubes, la Nueva Jerusalén, va más allá de ángeles, va más allá de la nueva creación. Por eso las exigencias de Él. Porque lo que Él está ofreciendo no es cualquier cosa. No somos dignos de eso. Él nos hizo dignos. Él murió por nosotros, para que nosotros fuéramos dignos, para que nosotros desarrolláramos los dones que Él dejó en nosotros, para que nosotros tuviéramos comunión con Él. Alguien decía, interesante, decía esto, que hay mucha gente que no quieren ir al cielo porque allá está Dios, y Dios es aguafiesta. Más o menos yo creo que nosotros no hemos entendido ni siquiera dónde vamos al final de cuentas. Pero Jesús sí está haciendo una oferta clarita. ¿Sí? Una cosa fue lo que le dijo a los apóstoles: voy a preparar lugar para ustedes. El cielo no tenía que prepararlo, la nueva Jerusalén sí había que prepararla. Pero ahora nos está diciendo que nos va a sentar al lado de Él, que está al lado del Padre. Yo no tengo ni idea cómo es eso, no tengo idea.
pero sí le doy gracias a Dios. Y tú y yo estaremos sentados con Jesús, participando de su gloria y ministrando lo que nos toque ministrar en el nombre de Él. Si tienes muchos años en los caminos del Señor, posiblemente estás en este punto también, viviendo de tus logros del pasado, pero como dice, creo que es el apóstol Pablo, ¿no? O el mismo Jesús, de que cuando Él venga nos encuentre haciendo bien. Que cuando el Señor Jesucristo venga, tú, sí, Señor, sí, mira, qué bueno que llegaste, maestro, qué rico. Hace 3 años atrás yo hacía esto, yo hacía esto, yo hacía esto. Antes del COVID yo hacía esto, yo hacía esto. Ahora me piden que ayude en una enseñanza y digo que no, no, estoy ocupado, no, estoy confundido, no, estoy lleno de cosas. Qué pena, qué pena, qué pena. Las oportunidades que tiene de glorificar al Señor, de compartir con otros tu comunión con el Señor, la menosprecia. Eso tiene un precio. Eso tiene un precio. Mi oración, hermanos, es que al revisar las cartas de Jesús a las iglesias, primero pensemos en nosotros, recordando lo que el Espíritu le dice a las iglesias, y que hayan podido mejorar a medida que vamos estudiando las cartas. Ahora ya sabemos a lo que Jesús le molesta, a lo que Jesús le incomoda y a lo que Jesús le produce náuseas. Hay un remedio, hay un deseo de Él. Él está tocando la puerta. Es una imagen que a mí me impacta. ¿Por qué Jesús no patea la puerta si la iglesia es de Él? ¿Por qué no patea esa puerta y se mete? Él es caballeroso. Él toca y espera que tú abras. Señor, en este momento, como asociación, Señor, nos ponemos bajo tu escrutinio, bajo tu lupa, y estoy seguro que de todas estas cosas malas las tenemos, y que también de las cosas buenas también las tenemos. Pero queremos renunciar, Señor, a las cosas malas que te ofenden, que te producen asco, producen náusea. Queremos renunciar a la soberbia de nuestro conocimiento, de nuestra falta de comunión contigo. Queremos renunciar, Señor, de nuestros logros del pasado y que nuestras obras del presente sean mayores que las del pasado. Gracias por tu misericordia, gracias por tu guía, gracias porque nos has hablado en el nombre de Jesús. Amén.